Buenas noches. Para mí es una sensación bastante linda, muy emotiva estar el día de hoy con todos ustedes. Porque no solamente estamos iniciando este festival Contame de Noche con El Farolito, es un espacio muy lindo, del cual estamos muy agradecidos los cuentacuentos, pero además para mí es muy importante lo que va a pasar el día de hoy. Yo hoy no les voy a contar cuentos. Hoy les voy a contar historias de mi pueblo y necesito hacer la aclaración, básicamente porque les puede entrar la duda en algún momento de lo que les voy a contar, de la veracidad de alguna de estas historias. Yo sí quiero aclararles de buena entrada que todo lo que van a escuchar aquí es cierto, verídico y real, tan real como la ficción misma. Y es que hago la aclaración porque, primero que todo, tendría que empezar hablando de mi pueblo, por supuesto, porque las historias provienen de ahí, pero para hablar de mi pueblo tengo que explicarles de cuál pueblo vengo, y eso ya es un problema tremendo. Porque, ¿cómo decirlo? Para que ustedes sepan de dónde vengo yo, tengo que decirles cómo se llama mi pueblo. Y eso es algo trágico porque por ¿cómo decirlo? Un infortunio de la implacable labor de nuestro gobierno local, a nuestro pueblo nunca se le adjudicó un nombre. No tenemos nombre. Y esas cosas normales que suceden en un pueblo con nombre, como por ejemplo tener un rótulo gigantesco que diga bienvenidos a... no sucede en mi pueblo. Nosotros no tenemos gentilicio y desarrollar el turismo ha sido todo un desafío. Pero aquí yo me quiero pelear con un cierto filósofo sabelotodo que cree que esa frase que dijo me va a afectar a mí o a mi pueblo. Porque él se dejó decir alguna vez que para que algo exista primero debe ser nombrado. Yo digo que se vaya al carajo. ¿Cómo le explico eso yo a la gente de mi pueblo? No hay forma. ¿Cómo les digo que como no tenemos nombre no existimos? Hay cosas que no tienen nombre que son mucho más auténticas que otras que sí lo tienen. Ejemplo, ¿cómo se llama esa sensación que tiene uno cuando se da cuenta de que el mundo es demasiado grande y demasiado pequeño al mismo tiempo? ¿Existe o no existe? Existe. ¿Cómo se llama esa sensación? Esa sensación que uno tiene cuando se da cuenta de que la gente que pasa en el día a día de nuestras vidas tiene vidas tan complejas e intrincadas como la nuestra. Hay cosas que no tienen nombre, como mi pueblo. No por eso mi pueblo no existe. Y bueno, tenemos que empezar por alguna parte. Y hablando de cosas que no tienen nombre, es que realmente necesito insistir en esta parte. En mi pueblo había un caballo. Bueno, en todos los pueblos hay caballos, en mi pueblo también había un caballo, pero había un caballo en particular. Un caballo que comía jardines. Bueno, eso no es gran cosa, pero comía jardines, y eso es suficiente para mí. Ese caballo no solo comía jardines, ese caballo era de colores, tenía sus patitas, que eran de colores, su cuerpecito, que era de colores, su crin, que era de colores, era todo de colores, pero eso tampoco es suficiente. Ese caballo comía jardines, era de colores, y cuando uno lo veía a los ojos, el mundo se veía como si uno tuviera 7 años. Eso debería ser suficiente. Pero no solo eso, ese caballo tampoco tenía nombre. Pero no basta con que no tenga nombre, como para que a un coronel ingenioso que pasaba alguna vez por mi pueblo se le ocurriera llevarse al caballo porque le parecía que era un magnífico corcel para la batalla. Un caballo que come jardines, que es de colores y que cuando uno lo mira a los ojos, uno ve el mundo como si tuviera 7 años, no dura un día en un campo de batalla. Sobra decir que al caballo lo mataron. Pero cuando al caballo lo mataron en el campo de batalla, como es natural, primero la tierra se cubrió de sangre, después se cubrió de pájaros.
y después se cubrió de flores. Y en ese campo hay unas flores amarillas, pequeñas, chiquititas, que cuando uno las ve parece que le están sonriendo. Esas flores tampoco tienen nombre. Y cuando uno ve esas flores, uno se da cuenta de que son muy bonitas, pero también son muy tristes. Esa sensación tampoco tiene nombre. Cosas sin nombre, como mi pueblo. Así que a ese filósofo sabenotodo, que dice que para que algo exista primero tiene que ser nombrado, yo le digo que se vaya al cuerno. Pero bueno, en mi pueblo suceden cosas bastante interesantes. Y para que vean cómo las cosas se salen de la ficción misma en mi pueblo, ¿se saben el cuento del pastor mentiroso que tenía unas ovejas, llamaba a la gente del pueblo? ¿Sí? ¿Se lo saben? Levanten la mano porque no los veo convencidos. Hay gente que no se lo sabe. Hay gente, ok, sí se lo, bueno, estaba indecisa, ya se lo saben. Cuénteselo rápidamente. Ajá, sí. Yo voy contándoselo al resto mientras aquí el compañero se lo cuenta a la otra chica. Básicamente el pastor era un pastor que estaba cuidando las ovejas, les quería jugar una broma a la gente del pueblo, entonces llamaba a todos diciendo que el lobo se iba a comer las ovejas, no sé qué, pero el lobo no estaba ahí. Lo hizo varias veces hasta que la gente no le creyó y efectivamente cuando el lobo vino, se comió las ovejas. Ese es el cuento de las grandes historias. Pero lo que ustedes no saben es que ese cuento no es un cuento, esa historia sucedió en mi pueblo y es más, yo conocí al pastor. El pastor se llamaba Pedrito Matamoros. Pedrito Matamoros yo lo conozco desde que estamos como este vuelo, porque Pedrito él es ahijado de Livinia. Livinia es prima política de mi mamá por parte de mi abuela. Sí, de mi abuela. Ellos vivían a la vuelta en el Bajo de los Pavones, que por una cosa extrañísima es el único lugar en todo mi pueblo que tiene nombre. Vete a saber por qué. Pero Pedrito Matamoros, bueno, también tengo que aclarar un par de cosas. Porque primero, el pastor no estaba pastoreando ovejas, estaba pastoreando vacas. Bueno, no pastoreando, estaba jalando el ganado. Y además, no era un lobo, sino era una jauría de coyotes que hizo estragos en mi pueblo como por 4 meses, fue una cosa trágica. Pero bueno, hechas esas dos aclaraciones, debo decirles que Pedrito Matamoros, en efecto, es el protagonista de esta historia. Y bueno, todo lo que ustedes conocen acerca de la historia, pues sí, más o menos fue eso lo que sucedió. Lo que no saben es lo que sucedió después. Pedrito Matamoros, como hizo a su familia caer en desgracia, bueno, fue una cosa bastante triste también. Les puedo contar un poco acerca de eso. Bueno, el papá, el hermano se hicieron alcohólicos, bueno, más. La mamá y la hermana se dedicaron a la iglesia con fervosidad. Bueno, más que todo al cura párroco, al señor Alvarado y al sacristán, respectivamente. Bueno, yo no soy quien para juzgar. Pedrito Matamoros también se dedicó a la religión, pero no a la católica como su madre y su hermana, sino más bien empezó a ir a la iglesia evangélica. Muy bien por él. Trataba como de expiar su culpa, pero con el tiempo empezó a dar mucho servicio en la iglesia, puso mucho ahínco y terminó recibiéndose de pastor. ¿Ve usted qué ironía? El problema es que aquella fama de que Pedrito era el pastor mentiroso no se le quitó jamás. O sea, usted sabe lo que fue para Pedrito llegar el primer día en el púlpito y dar su primer sermón y decirte, hermanos, Dios existe. Todo el mundo salió ateo de la iglesia. Trágico. Bueno, pero eso no solamente influyó en Pedrito, sino que también estaba haciendo estragos allá arriba. De nuevo, acuérdense que todo esto es real, verídico, tengo pruebas y testigos oculares, así que si les queda duda de cómo encontrar la información de la siguiente parte del cuento, todo bien, después conversamos. Estaba Dios en el cielo, alisándose la barba con las manos, ya obstinado de ver cómo diantres hacía para evitar aquella apostasía masiva de todos los días, para ver qué hacía con Pedrito Matamoros. Tenía la barba ya psicodélica de todos los colores porque las canas verdes habían pasado ya de moda y ya empezaban moradas, amarillas de todos colores. Y bueno, ya era hora de encontrar alguna forma de que de Pedrito dejara de joder su ya demacrada iglesia. Para esos tiempos Dios era muy impopular. Para esos tiempos. Y bueno, sí, un día cualquiera de esos que Dios se alisaba la barba pensando en Pedrito Matamoros, mandó a llamar a uno de sus asesores, un ángel pues muy presentable. Bueno, estaba tratando de buscar una solución,
mira, que un diluvio, no, apenas si me creen el anterior, ¿no? Algo como Sodoma y Gomorra, no habeas corpus, pero me guarde. Bueno, no sé, no se me ocurre nada de pensar, para eso son mi asesor. Bueno, y al final de cuentas, el ángel dijo, no, hagamos una cosa. Yo bajo, hablo con Pedrito, y ahí improvisamos, a ver qué pasa. Bueno, ya todo lo demás había sido probado y la verdad, no importa, andate. Se llevó el ángel las instrucciones divinas. Llegó a donde Pedrito Matamoros y le explicó que estaba descomiendo en la fe. Y entonces le dijo que por favor tratara de seguir el plan divino al pie de la letra. Mira, Pedrito, vamos a ir de puerta en puerta, de puerta en puerta, de puerta en puerta, y vamos a decirle a la gente que Dios no existe. Bueno, él era el pastor mentiroso, tenía algo de lógica, tal vez la gente no le creería y volvería a tener fe en Dios. Estamos hablando de Pedrito Matamoros. Él tocó la puerta, dijo, Dios no existe, ¿y quién lo manda a decir Dios? Ay, andate pelotudo. Entonces, aquella cuestión no estaba funcionando, empezaron a buscar otra solución. Y el ángel asesor dijo, no, aquí el toque es que yo me voy a ir con vos, vos explicás que, bueno, Dios no existe, te mandó Dios, pero yo soy un ángel de Dios y te estoy acompañando a vos, y bueno, ahí está la prueba. Pedrito Matamoros y el ángel asesor fueron puerta por puerta, puerta por puerta, explicándole a la gente que Dios no existía y que aquel era la prueba viviente de todo lo que él decía. La voz se corrió rapidísimo en el pueblo, que Pedrito Matamoros andaba paseándose con un demonio enviado por Lucifer y que evidentemente Dios no existía, pero el diablo sí. No les voy a hacer el cuento largo, las primeras misas negras que se celebraron en mi pueblo las hicieron en la plaza pública, pero ya con los calores y todo aquello, bueno, la gente no se sentía merecedora del fuego eterno todavía, entonces por humildad decidieron construir una basílica, obviamente nombraron a Pedrito como el obispo. Pues las santerías también fue otro cambio muy fuerte en el pueblo, porque ya no vendían estampitas de los santos, ni agua bendita, barritas de azufre y estampitas de Satanás. Pero no crean, o sea, realmente la maldad generó progreso en mi pueblo, ¿sí? Porque bueno, en las escuelas la gente enseñaba que los pecados eran buenos y que los valores eran malos, malísimos. Pero con todo este asunto, pues nos salió bastante bien la jugada. Porque para justificar a los ladrones y el robo, tuvimos que inventar la propiedad privada. Y para justificar el odio, tuvimos que inventar el amor. Para justificar que existieran dictadores, tuvimos que inventar la democracia. Y evidentemente, para justificar al demonio, tuvimos que inventar a Dios. Realmente, si ustedes van a mi pueblo ahora, se darán cuenta de que es un pueblo común y corriente, como cualquier otro. No notarían realmente ninguna diferencia. Y es que Pedrito Matamoros nunca escapó de su fe de pastor mentiroso, pero yo les puedo asegurar de que en mi pueblo Dios nunca ha sido tan popular. Hay gente muy ingeniosa en mi pueblo. Sí, sí que sí. Me acuerdo una vez, estaba yo en la basílica, esta que le erigieron a Pedrito. Estaba yo en la basílica y había un mendigo ciego abajo, en la base de las escaleras. Y bueno, yo me acerqué, pues bajé las escaleras. El mendigo me pidió una limosna, como es natural. Y bueno, yo tratando de hacer un acto de bondad, cosa muy mal vista en esos tiempos, gracias a Pedrito, me dispuse a sacar una moneda y dársela en la mano. Cuando le iba a dar la moneda, este mendigo ciego abrió el ojo para ver la denominación de la moneda. Evidentemente yo me enojé muchísimo. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo soy yo cuando estoy enojada? Desgraciado, se va a morir. En mi pueblo hay gente muy ingeniosa. ¿Saben lo que me respondió? Ay, muchacho, ¿usted qué le parece que es peor? ¿Que yo trate de engañarla o que yo sea ciego? En mi pueblo hay gente muy ingeniosa. Sí. No, pero el más ingenioso era Marcelino Manchía. Qué chavarro tan tal. Marcelino era el loco, el tonto del pueblo.
pero yo realmente no conozco a nadie con dejos de genialidad, ni de cordura, ni de lucidez, tanto como Marcelino. En el centro de la plaza pública había un palito de guanábanas. Bueno, ¿cuál palito de guanábanas? Eran unas guanábanas que usted no tiene idea. Ve, yo me imaginaba esas guanábanas en fresco, en helados, me la quería untar por el cuerpo, era una cosa interesante. No. Eran las guanábanas, pero las guanábanas eran propiedad de nuestro progresista y querido señor alcalde, que nos tenía completamente prohibido tocarlas. Marcelino Anchía, y por esto yo siempre lo voy a ver con otros ojos. Marcelino Anchía abrazaba el árbol de guanábanas y se mataba llorando, a moco tendido, viendo cómo las guanábanas se reventaban en el piso de maduras. Marcelino Anchía era un hombre de otro mundo. Era de este tipo de gente que arrancaba los dientes de león de las aceras, y cuando tenía un pompón de este abuelo, empezaba a buscar a todos los perros callejeros del pueblo para soplarle un deseo en la nariz. Claro, al principio eso no era un problema. La cuestión es que Marcelino, en todo lo demás era bastante creativo, pero con este asunto de los deseos para los perros callejeros se volvió bastante fijo. Y el único deseo que pedía era transformarlos en otro animal, que bueno, también estaba bien, pero tuvimos una época de cabras, de gallinas, de ovejas. Cuando llegó la época de las vacas nos empezamos a preocupar. Vacas, elefantes, hipopótamos. Bueno, ahí todo el mundo se fue acostumbrando poco a poco a estas ideas de Marcelino, pero cuando realmente a mí me dejó pasmada, ustedes pueden imaginarse a Marcelino Anchía, el loco del pueblo, el tonto del pueblo, literalmente orinado de la risa al ver la carroza fúnebre de nuestro recién fallecido progresista y querido señor alcalde. Ese día Marcelino Anchía orinó fresco de guanábana. Era un hombre de otro mundo, así de fácil. Y no solo eso, yo me acuerdo, qué bruto Marcelino. En mi pueblo siempre sucede, esto es ley. Después de misa de 10, todo el pueblo sale en bloque, pero así como un cuadrado perfecto, sale en bloque por la puerta de la iglesia, donde han terminado de sacar sus culpas, cruzan la calle del frente, atraviesan la plaza, obviamente rodeando el respectivo palo de guanábanas mientras maldicen al alcalde, y cruzan la otra calle y llegan a la cantina del pueblo. Eso es completamente natural. Bueno, y yo no estoy para juzgar, ¿verdad? Bueno, vienen de allá a sacar sus pecados, tienen que recuperarlos de alguna forma. Pero, chica, la cantina es uno de los lugares más democráticos, por lo menos en mi pueblo, yo no sé en el de ustedes, pero es realmente un lugar democrático. Es el único lugar donde realmente un doctor y un peón de construcción pueden ser iguales, donde su opinión es por lo menos escuchada. Ahí todo el mundo es guapo y todo el mundo merece amor. Pero algo sucedía en la cantina los domingos que a mí no me hacía mucha gracia. Y yo siempre le guardé mucho aprecio a Marcelino, entonces evidentemente me afectaba bastante. Marcelino siempre iba también a la cantina después de misa los domingos, no sé por qué. Bueno, ahora sí sé por qué. Pero el día en que yo me atreví a preguntarle a Marcelino por qué se daba aquella situación, él volvió a sorprender. Lo que sucedía es que todos los domingos, toda la gente del pueblo, en especial el Rogelio Carmona, que era un desgraciado, todavía lo detesto, pero se burlaban de Marcelino, porque Rogelio le mostraba dos monedas, una de 200, que era muy grande, y una de 1000, que era pequeñita. Ustedes entenderán que la casa que acuñaba las monedas en mi pueblo tenía un sentido del humor pésimo, pero así es la vida. Y le daba a escoger entre las dos monedas, la que él escogiera se dejaba. Por supuesto que Marcelino siempre escogía la de 200 y toda la gente del pueblo se mataba de la risa. Bueno, Marcelino, ¿por qué vos no escoges la de 1000? Digo, para que no se burlen de vos. Marcelino era un hombre de otro mundo, en serio.
sea, como si la lógica de él no fuera suficientemente clara, se me quedó viendo con una indignación profunda y me dijo que el día, bueno, ¿para qué él iba a escoger la de 1000? Si al final de cuentas, el día que escogiera la de 1000, el juego se acababa y él dejaba de echarse 200 pesos todos los domingos. Marcelino Anchía era un hombre de otro mundo. Pero bueno, esas cosas que pasan en mi pueblo, todo esto es cierto, ¿verdad? Les consta. Yo me acuerdo una vez, yo me acuerdo una vez que pasó, un señor, no preciso el nombre, era un sabio, de esos que andan caminando por el mundo buscando la vida, bueno, yo no sé. Pero este sabio, nosotros como somos un pueblo sin nombre, ustedes también tienen que entender que la gente termina en nuestro pueblo y no sabe por qué, va para otro lado y va por ahí pasan. Entonces este sabio estaba buscando cosas curiosas. Era un sabio muy sabio, con una barba larga, muy larga, y como todos los sabios tienen la barba larga, y además era una persona muy curiosa. Entonces él lo único que quería era buscar cosas nuevas, cosas interesantes que despertaran su curiosidad. De nuevo, contexto. En mi pueblo hay un jardín en particular que nosotros cuidamos a capa y espada. Es que es un jardín, es que ustedes no tienen idea. Ese jardín usted entra y a usted se le rompen todos los conceptos que usted puede haber adquirido en cualquier clase posible de botánica. Ahí hay mazorcas de oro puro. Hay unos palos de mango que tienen una cáscara como tornasolada. Si les pega el sol, se refleja todo el arco iris. Hay unas hileras de papa que usted pasa a la par de las florcitas y le huele a puré con mantequilla. Y hay unas palmeras pero altísimas, unos cocos de este vuelo, usted los parte, vienen raspados con dulce, es una maravilla. O sea, ese jardín, ese fue el único jardín que nosotros nunca dejamos que el caballo se comiera, porque era realmente el jardín. Y bueno, nosotros no quisimos comentarle al sabio muy sabio, la existencia de aquel jardín, porque era nuestro y no queríamos que supiera. Lo que pasa es que el sabio muy sabio, con esta barba muy larga que les digo, como era más un hombre muy curioso, pues iba a terminar ahí de una forma o de la otra. Nosotros no nos íbamos a imaginar que cuando el sabio se fue del pueblo, se majó la barba con el pie, dio vueltas en el aire y cuando abrió los ojos después del golpe estaba en medio jardín. Esas cosas que solo pasan en en las anécdotas de mi pueblo. Entonces, el sabio cuando abrió los ojos y vio aquella carajada tan bonita, no, y aquellas flores y esos olores y aquellos sabores y las abejitas volando por ahí, pero lo que el sabio no esperaba hallarse era en el centro del jardín una huerta de cebollas comunes y corrientes. Cebollas corrientes, de lo más ordinarias. Pero es que estas contradicciones hacen que los sabios quieran cavilar, porque eso es lo que hacen los sabios cavilan, no se dedican a nada más que otra cosa. Entonces el sabio caviló y pensó, y claro, se le dio el chispazo. Yo soy sabio, y como soy sabio sé muchas cosas, yo también sé hablar cebolla. Y en perfecto cebollano le preguntó a las cebollas que por qué ellas eran comunes y corrientes cuando todo lo demás en el jardín era tan bonito. Y bueno, cuando el sabio le preguntó a las cebollas le contaron esta historia. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, aquellas cebollas no eran ordinarias, ¿no? Eran mágicas. Esas cebollas tenían adentro de cada una gema, una joya de algún tipo, que algunas tenían un zafiro, otras tenían un rubí, un diamante, etcétera y demás. Y cada cebolla tenía por consiguiente un color particular, un brillito, algo que las hacía como muy interesantes. Pero es que no solamente entre las cebollas eran cebollas que se distinguían un montón. En ese jardín no había planta que fuera tan bonita como esas cebollas. De estas cosas que solo pasan en mi pueblo. A la gente de mi pueblo le empezó a parecer que aquello de que las cebollas se lucieran tanto no era una cosa buena. Deslucían al resto. Y se fueron todas en manada en el mismo cajoncito con el cual salían todos los domingos de la iglesia. Se fueron todos en manada hasta la huerta de cebollas y le dijeron a las cebollas con voz amenazadora que tenían que empezar a ponerse capa sobre capa hasta que no se viera aquel color particular que cada una despedía.
Yo no sé si las cebollas lo hicieron por vergüenza o nada más por seguir órdenes, pero la cuestión es que ellas ahí se fueron poniendo capa sobre capa, capa sobre capa, capa sobre capa. Y al final del proceso, lo único que quedaban eran unas cebollas de lo más corrientes, comunes y vulgares. Y claro, y cuando el sabio escuchó esta historia, como cualquier hombre sabio, se echó a llorar. Y se echó a llorar tanto y tan fuerte, parecía Marcelino al frente del palo de guanábanas, pero tan fuerte, tan duro y con tanta emoción, que claro, toda la gente del pueblo escuchó. Y todos curiosos nos fuimos a ver qué estaba pasando. Cuando vimos al sabio llorando enfrente de las cebollas, algún bombeta salió con él. No, es que eso es completamente natural. Todos los sabios lloran enfrente de las cebollas. Eso es. Oigan, vean qué curioso. Yo no sé en el pueblo de ustedes, pero en el mío todo el mundo sigue llorando cada vez que una cebolla nos abre el corazón. Y bueno, esa es una historia de mi pueblo. Ese es un pedacito de lo que yo les quiero regalar, de lo que pasa en un pueblo como el mío, que no tiene nombre. Pero aunque no tenga nombre, aunque no siempre hacemos las cosas bien, por lo menos tenemos historias que contar. Muchísimas gracias.